vamos a darnos cuenta que esta historia de Caín y Abel es una de las primeras ventanas bíblicas donde se revela el principio que Pablo más tarde explicaría con claridad. La justicia que viene por la fe y no por obras, Ahora, algo que tenemos que procurar es que no debemos forzar el texto, ¿sí? Entendemos que a través de la Escritura se presentan diferentes verdades. Vemos que estas verdades claramente podemos encontrarlas en diferentes partes de la Escritura, pero no debemos forzar el texto, no debemos ir a lugares donde cierta verdad quizás no se encuentra. Al contrario, debemos ser sinceros y encontrar esas verdades donde realmente están, ¿sí? Te decía, hablando de la justicia imputada, te decía, cuando leemos a la luz de la revelación completa del Evangelio, escucha esto con cuidado, esta verdad de la justicia imputada, cuando la leemos a la luz de la revelación completa del Evangelio, especialmente desde la teología paulina, descubrimos que Génesis 4, donde está anclada esta historia de Caín y Abel, contiene una anticipación del drama central de la justificación. Vamos a ir paso a paso. La idea es que podamos tener luz de esto, podamos tener iluminación de esto, sin forzar el texto, ¿sí? Sin forzar el texto. Ahora, para comenzar tenemos que decir esto. El problema humano ya estaba presente en esta historia. Quiero que me escuches con mucho cuidado. Mira, el problema humano ya estaba presente en esta historia. ¿Cuál es? La caída heredada. La caída heredada. Antes de llegar a Caín y Abel, el contexto para entender esto es decisivo, ¿sí? Mira, después de la caída de Adán, la humanidad ya estaba en una condición caída. Pablo lo explica siglos después en Romanos 5:12 y dice: por un hombre entró el pecado en el mundo. Por un hombre, Adán. Esto significa que los dos hermanos nacen ya dentro de la realidad de la caída. Esto, para comenzar, es clave para entender el relato, ¿sí? El problema no es primero moral. El problema es ontológica. Los hombres ya están separados de la vida divina. Eva, ¿cómo estás? Bendiciones. Qué gusto verte por aquí. Entonces, mira, esto es para poder ir a la base de este texto y entender que esta historia donde presenta a estos hermanos, primero ya hay un problema, ¿sí? Ya estaba presente un problema, la caída heredada. Vemos que, como te decía, después de la caída de Adán, la humanidad ya estaba en una condición caída. Te presenté Romanos 5:12, donde el apóstol dice: por un hombre entró el pecado en el mundo. Sabemos todos que Pablo está apuntando a Adán, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que los dos hermanos nacen ya dentro de la realidad de la caída. Y esto parece menor, pero es clave para entender el relato, ¿sí? El problema, escucha esto, el problema no es primero moral, el problema es ontológico. Los hombres, hablando de estos hermanos,
ya están separados de la vida divina. ¿Sí? Por eso, escucha, mira, por eso, la pregunta implícita del relato es: ¿cómo puede el hombre acercarse a Dios después de la caída? ¿Cómo puede el hombre acercarse a Dios después de la caída? Esa es la pregunta implícita, importante, necesaria para este texto. Y aquí aparecen dos caminos, dos aproximaciones a Dios. Escucha esto, mira, en Génesis 4 presenta dos ofrendas, ¿sí? Vamos a hablar a grandes rasgos porque ya conocemos la historia, pero mira esto. La de Caín, la ofrenda de Caín. Esta ofrenda claramente nos habla del fruto de la tierra. La de Abel ofrece de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Dios acepta una y rechaza la otra. Pero, y no sé si hemos tenido cuidado en esto, pero el texto nunca dice que Dios rechazó el fruto en sí. Mira esto, veamos con cuidado. Dios claramente acepta una y rechaza la otra. Pero el texto nunca dice que Dios rechazó el fruto en sí. El punto es más profundo que eso. Y el Nuevo Testamento revela la clave de esto. Mira lo que dice Hebreos 11:4. Te invito a que lo apuntes o lo busques, pero yo lo voy a leer para que podamos facilitar esta línea de pensamiento. Mira, Hebreos 11:4. Vemos que el autor de Abel explica lo que realmente ocurrió. Dice así, mira: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Mira, escucha esto. Qué interesante que el que escribe Hebreos ya nos presenta esta cualidad. Nos dice de que por esto es que alcanzó testimonio, hablando de Abel, de que era justo. Y aquí aparece algo extraordinario. Mira, Abel fue declarado justo. Leamos de nuevo para poder refrescar un poco esto. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Mira, por la fe. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Abel fue declarado justo. Y la palabra griega usada es dikaios. La palabra griega para justo es dikaios. Esto significa, escucha esto con cuidado, que Abel recibió testimonio de justicia. No dice que era moralmente correcto y perfecto. Dice que Dios dio testimonio de su justicia. Esto es exactamente el lenguaje de justificación. De justificación. Mira tú que la justicia no vino por el sacrificio, sino por la fe. Hebreos nos descubre la cortina y de manera explícita. Mira lo que dice el texto. Por la fe, Abel ofreció.
Escucha esto, la justicia, te decía, de la que habla el Evangelio, no vino por el sacrificio, sino por la fe. Por la fe Abel ofreció. Y claramente tenemos que poner un orden en esto, ¿sí? Es crucial. Primero, fe. Segundo, sacrificio aceptado. Tercero, testimonio de justicia. No fue sacrificio, aceptación, justicia. Fue fe, aceptación, justicia. Y si nosotros hacemos un balance, eso es exactamente el patrón paulino, ¿sí? Abel es el primer retrato bíblico de la justificación por fe. De la justificación por fe. Lo que Pablo explica en Romanos ya estaba tipológicamente, escucha esto, tipológicamente presente. Pablo dice, al que no obra absolutamente, si no cree, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. Y eso es exactamente lo que vemos en Abel. Rosario, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Eso es lo que vemos en Romanos 4:5. Abel es el primer retrato bíblico de la justificación por fe. Abel no fue, escucha esto con cuidado, Abel no fue aceptado porque trabajó más, porque era mejor o porque tenía mayor moral. Gracias, Eva. Gracias, Eva. Mira, fue aceptado porque confió en la provisión de Dios. Eso fue lo que pasó realmente en esta historia. Gustavo, ¿cómo estás? Gracias y paz para ti también, en el nombre de Jesucristo. Un abrazo, mi hermano, hasta la bella Argentina. Entonces, mira, vamos a ver la diferencia profunda entre Caín y Abel, ¿sí? Y aquí claramente aparece el drama del Evangelio. Caín, mira, Caín representa el acercamiento a Dios basado en esfuerzo, producción y mérito. Él ofrece lo que sus manos produjeron. ¿Qué simboliza esto? Claramente, religión humana. Vemos que lo que se presenta aquí es la religión naciente. ¿Qué representa Abel? El acercamiento a Dios basado en sustitución, sangre, provisión divina. El sacrificio de Abel, escucha esto, el sacrificio de Abel refleja algo que Dios ya había revelado en Génesis 3:21. Dios vistió a Adán y Eva con pieles. Eso implicó muerte sustitutiva. El inocente pagando por el culpable. Vemos que había sangre derramada que no era del culpable. Era sangre inocente. Muerte sustitutiva. Y Dios vistió a Adán y Eva con pieles. Y claramente Abel parece haber entendido ese patrón, ese principio, esa revelación. Y claramente comunicada por sus padres, ¿no? Algo que también vemos en esto es que Abel no confió en su obra, sino en un sustituto.
Y esto es crucial para entender la justicia imputada. ¿Por qué? Porque, mira, el sacrificio de Abel implica, como te decía, un inocente muere, otro se acerca a Dios. Mira la dinámica, ¿no? Muere un inocente, pero otro es el que se acerca a Dios. Y si tenemos los ojos claramente apuntando al mayor sacrificio, ese patrón apunta directamente a Jesucristo. Ese patrón apunta claramente a Jesucristo. Miqueas, ¿cómo has estado, mi hermano? Dios te bendiga. Un abrazo y también a ti te cubre y te llene de gracia. Mira, te decía y lo repito, el sacrificio de Abel implica un inocente muere, otro se acerca a Dios, otro se acerca a Dios. Por eso y con razón, Hebreos 12:24 dice, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mira, la sangre de Abel clama justicia contra el asesino, pero mira esto con cuidado para que podamos ver los tipos y sombras que hay en esto y que Dios ha querido plasmar para que podamos ver nosotros con claridad la sustancia. ¿A quién apuntaba todo esto? Mírame con cuidado. La sangre de Abel clama justicia contra el asesino. La sangre de Cristo declara justicia para el pecador. Para el pecador que cree. Que cree. Que cree. Vemos a la figura de Caín en todo esto claramente como un marco conceptual, ¿no? Podríamos decir de Caín que es el arquetipo de la religión de obras. La reacción de Caín confirma el problema. Cuando Dios rechaza su ofrenda, escucha esto con cuidado. Cuando Dios rechaza su ofrenda, Dios le dice, si haces bien, no serás aceptado. Y lo hace en pregunta, escucha. Si haces bien, ¿no serás aceptado? Génesis 4:7. Mira, muchos interpretan esto moralmente. Pero el texto hebreo puede entenderse así. Escúchame esto para que podamos verlo desde los idiomas, desde su correcta escritura, cómo realmente el pensamiento del que escribe se plasma. Mira lo que dice, lo que nosotros leemos, ¿no? Desde nuestra Biblia. Si haces bien, no serás aceptado. Pero el texto hebreo puede entenderse así. La cuestión no es trabajar más, sino hacer lo correcto en el acercamiento a Dios. Escucha esto, mira. La cuestión no es trabajar más, sino hacer lo correcto en el acercamiento a Dios. Es decir, venir por el camino correcto. Caín rechaza ese camino y termina asesinando a su hermano. Esto, escucha, es profundamente simbólico. La religión de obras siempre termina persiguiendo a la fe. Y vemos cómo Pablo claramente deja esto vislumbrado, ¿no? Hablando de los pactos, hablando de cómo Ismael era claramente el que perseguía al hijo de la promesa. Esto es profundamente simbólico. La religión de obras siempre termina persiguiendo a la fe. Y vemos también, por ejemplo,
que Abel anticipa la justicia imputada. Abel fue llamado justo en Hebreos. Leíamos Hebreos. Y vamos a repetirlo para tenerlo claro, ¿sí? El texto de Hebreos, y es 11:4. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era, ¿qué? Justo. Decíamos que este término justo que presenta Hebreos viene del griego dikaios. No habla claramente de perfección moral. Dice, Abel recibió testimonio de justicia. Dice que Dios dio testimonio de su justicia. Y eso claramente es lenguaje de justificación. Entonces, lo que te decía, Abel anticipa la justicia imputada. Abel fue llamado justo, pero no por su moral, ¿sí? Hebreos dice, y lo repetimos de nuevo, Dios dio testimonio de su justicia. Esto es exactamente lo que Pablo describe en Romanos 4:5. Dios justifica al impío. Ahora, Abel no era justo en sí mismo. Fue declarado justo por Dios. Eso es imputación. Entonces, ¿qué más podemos ver en Caín y Abel? Por ejemplo, dos evangelios en conflicto. Escucha con cuidado esto. En Génesis 4 aparecen dos sistemas que siguen existiendo hasta hoy. El evangelio de Caín y el evangelio de Abel. Escucha, mira. El evangelio de Caín nos habla de lo que produces, lo que logras, lo que mereces. Y el evangelio de Abel, lo que Dios provee, lo que otro hizo, lo que recibes por fe. Pablo diría siglos después, no por obras, para que nadie, absolutamente nadie, se gloríe. Y la Escritura claramente dice, el que gloríese, gloríese en el Señor. Y vemos que este drama se repite a lo largo de toda la Escritura. Después de Caín y Abel vemos el mismo patrón que se repite consecutivamente. Isaac versus Ismael, Jacob versus Esaú, ley versus gracia. Siempre aparecen dos caminos, el de la carne y el de la promesa. Pero damos gracias a Dios por la revelación final. Como decíamos, si te das cuenta, los demás eran tipos y sombras. Hoy en el Evangelio ya tenemos la sustancia. La revelación final, Cristo es el verdadero Abel. Jesús mismo es el cumplimiento del patrón. Cristo, mira, ¿por qué te digo que es el cumplimiento del patrón? Porque realmente en Él está el perfecto sustituto. Escucha esto. Cristo es el inocente. Cristo es el justo. Cristo es el sacrificado. Pero con una diferencia gloriosa. Abel, escucha esto, mira. Abel murió por la violencia humana. Cristo murió para salvar a los violentos. La sangre de Abel clama juicio. La sangre de Cristo proclama justicia imputada para el que cree. Justicia imputada para el que cree. Mira qué maravilloso lo que podemos ver a través de la historia de Caín y Abel, lo que podemos ver de la justicia imputada. La historia, escúchame con cuidado, la historia de Caín y Abel no es solo un relato antiguo.
Es el primer escenario donde aparece la pregunta central de toda la Escritura. ¿Cómo puede el hombre pecador ser declarado justo delante de Dios? ¿Cómo? La respuesta comienza a vislumbrarse en Abel, pero se revela plenamente en Cristo. Porque al final Abel fue declarado justo por fe, pero nosotros somos declarados justos por la obra terminada de Cristo. Y ahí culmina todo el Evangelio. La justicia que Dios exige es la misma justicia que Dios regala. Es la misma justicia que Dios regala, acredita al que cree. Al que cree. Dime si esto no es maravilloso. Dime si esto no es algo que realmente merece toda nuestra atención. Entender qué cosa sucedió en el Evangelio. Entender qué pasó en el Evangelio. Entender todo lo que Dios dio en el Evangelio. Y apropiarnos, al final es eso, apropiarnos por la fe de este maravilloso don. Se nos fue dado por el sacrificio de Jesucristo. Pero ¿cuántos conocemos lo que se nos fue dado? ¿Hasta dónde tu fe ha abrazado esta verdad y se ha hecho vida en tu vida? Eso es algo que tenemos que meditar.